¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder encontrarnos. Y ¿qué tal, Humberto? Como siempre, mesa libre y tenemos tres flamantes invitados en esta tarde, Humberto, ¿eh? ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Como siempre, realmente un placer y un gusto estar compartiendo principalmente los diversos temas. Para mí es muy significativo por la época en que estamos viviendo, en todo sentido, ¿verdad? Porque no solamente se refiere al cumplimiento de las profecías bíblicas, sino también el saber el cómo tenemos que aprovechar, utilizar este tiempo y también ayudar para que la palabra del Señor, el Evangelio, aquello que queremos, se pueda expandir. Mucho Así, gusto realmente, Clarice, también Pablo y Alcide, ya grandes hermanos y conocidos de tiempo. así mismo. Un poco para que la gente que sigue un poco el programa en línea puedan un poco conocerles, nos gustaría poder darles así unos segundos para que puedan compartir un poco de qué iglesias son, qué están haciendo actualmente. Alcides es un poco más cercano aquí en la zona de San Lorenzo, así es que arrancamos con Alcides. ¿Qué tal, Alcides? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Amado? Buenas tardes para todos, para cada uno. Realmente es una bendición poder estar aquí en Mesa Libre y compartir con estos invitados, ¿no? Yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Florida, acá en San Lorenzo. Y bueno, además de eso tenemos una escuela cristiana ahí donde estoy como director general. Bueno, algunas otras cosas, su refugio, un hogar de niños, una organización también sin fines de lucro que está trabajando para ayudar a la gente en riesgo y la gente en gran necesidad. Un poco de todo eso. Excelente. Aparte de gran maestro también en la palabra, enseñando a la congregación. Clarice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, súper bien, gracias a Dios. Bueno, yo soy Clarice, tengo 18 años, asisto a una iglesia llamada Iglesia Bíblica Unida. Estoy aportando actualmente en el grupo de adolescentes y también estamos con un nuevo proyecto justamente con Pablo de evangelismo por medio de esta plataforma que se llama Zoom. Entonces estamos también iniciando con eso y tratando de servir al Señor y de predicar el evangelio en tiempos difíciles. Un gusto estar con ustedes. Buenísimo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Areguá, yo soy de Valle Pucú. Estoy congregándome en la iglesia de Valle Pucú y estoy apoyando ahí el ministerio del campamento de adolescentes, que lo hacemos una vez al año y lo planeamos con actividades el resto del año. Y también, como dijo Clarice, estoy trabajando en Tereré Virtual, en ese ministerio de evangelismo por medio de Zoom. También estoy muy feliz de estar. Excelente, che. Humberto, tenemos una mesa bastante multicolor, ¿eh? Vos sos de la vieja guardia, Alcide y yo somos de la mitad, ¿verdad? Y acá tenemos De la vieja guardia en el sentido bíblico nomás, hasta ahí nomás. Pero qué gusto escuchar. Sí, Humberto. Sí, qué gusto escuchar realmente el caso de Clarice y de Pablo, jóvenes que ya están ahí también incursionando para empujar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como estaba diciendo, tanto yo como así de vos estamos en un nivel donde nos dedicamos más a otras áreas más específicamente y profundas de la teología, y los jóvenes que puedan salir, ¿verdad? A mí me parece muy significativo eso y es lo que tenemos que seguir porque no se debe cortar ese factor, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está la fuerza. Así mismo. Quiero tirar en la mesa una propuesta de texto como para arrancar, si me permiten. Voy a ver si puedo compartir con ustedes mi pantalla. Por acá tengo y ahí voy a compartir a ver si se ve. No sé si lo pueden ver, ¿sí? Ok. ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí. Ok. Entonces, este texto de Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es un texto
fantástico, muy oportuno para el tema que nos trae en esta ocasión, ¿verdad? Que el título de nuestra conversación es Enseñanza Bíblica en la Iglesia y la preparación de líderes, ¿verdad? Principalmente líderes de esta nueva generación. Y el segundo texto dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, al mirar un poco estos dos textos, al combinarlos, creo que va a enriquecer mucho más todavía nuestra mesa en esta oportunidad, ¿verdad? El gran ministerio que se tiene de enseñar la palabra, hacerlo, porque si no lo hacemos, lógicamente, el factor de la fe, cómo se va a poder materializar, de eso viene a través de la enseñanza, y eso implica, lógicamente, una preparación previa importante. Y el segundo texto nos habla de, vamos a decir, de las amenazas que existen en nuestra en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Amenaza que nos obliga a afinar un poco la espada en el sentido de estar preparados, en el sentido de indagar. Como decía Aristóteles, no es suficiente conocer la verdad, sino que también tenemos que saber cuál es el origen de la mentira. Entonces, esto nos lleva un poco a un desafío doble. Entonces, he tirado la carta sobre la mesa y creo que esto puede nutrir un poco o ser un elemento disparador para nuestra conversación. Humberto, Alcides, Clarice y Pablo. Sí. El factor del evangelismo en sí, o sea, de la anunciación de las buenas nuevas de salvación y todo lo demás, la idea siempre ha sido de parte de nuestro Señor que la gente pueda oír y pueda llegar mensaje. Ahora, hay diversos métodos, lógicamente, y en este tiempo que estamos viviendo todo encerradito, creo que este método del Zoom y todas las tecnologías que aparecen ahí son, para mí, extraordinarias, porque lejos de alejarnos, al contrario, nos han dado más oportunidad. Inclusive me hace pensar en aquel pasaje que Jesús dijo, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Y como nunca, las redes ahora han ido, ¿verdad? Lo que sí creo, porque, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, y voy a extender un poquito, cuando nosotros comenzamos con el tema de hacer las live, el tema de las reuniones y la cena del Señor acompañado, ¿verdad? Yo envié a todos mis contactos el tema, y de Chile, una hermana también de allá me estaba escribiendo, me está diciendo, nuestro pastor no usa nada, ni siquiera empezó a usar. Entonces ellos empezaron a presionar al pastor. Claro, era un señor que no era jovencito, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los jóvenes? Armaron todo y empezaron a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? A través de las redes, ¿verdad? Y eso me parece muy significativo. Tenemos que aprovechar, ¿verdad? Ahora, para mí los jóvenes tienen mucha creatividad y están mucho más metidos que nosotros y conocen y van descubriendo mucho más nuevas redes o nuevos elementos que salen, ¿verdad? Así que quisiera escuchar un poquito de los otros también, así como Alcide, que también está incursionando mucho y también se ve afectado por la misma situación. La verdad que hace 20 o 30 años atrás, ese versículo que dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, era muy difícil para nosotros entender cómo podíamos hacer y qué tan lento la iglesia avanzaba en la predicación del evangelio, la cantidad de etnias que faltaban escuchar la palabra de Dios. Y sin embargo, ahora en este tiempo, en el tiempo de la tecnología, es tan fácil imaginarse, ¿verdad? De que el evangelio, hay una manera en que el evangelio va a ir mucho más rápido. Yo creo que este es un tiempo en donde hay abundancia de la palabra de Dios a través de las redes sociales, como nunca. Yo doy gracias a Dios, diferentes colores, una diversidad tremenda, pero de una u otra forma, increíblemente, el evangelio se está difundiendo y como decía, uno de repente, en el caso personal, ¿verdad? Nosotros no nos lanzamos las redes con los cultos desde la primera semana. Pasaron 2 domingos y en el tercer domingo, bueno, ¿cuál pucuta es ese? Este va a ser largo, dije yo. Entonces, bueno, ahí teníamos que empezar a hacerlo y bueno, uno vive en este tiempo, estos millennials manejan la tecnología de una manera impresionante
y nosotros tenemos que correr detrás de ellos, porque yo muchas veces le llamo a mis hijos y le dice, te cambio ahí, viene, hace todo ahí, y al final no entiendo otra vez cómo tiene que funcionar, pero gracias a Dios tenemos una oportunidad diferente, vivimos un tiempo diferente, y creo que la iglesia, tanto los pastores como los líderes juveniles, tenemos que ayornarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo y no quejarnos ni ver el aspecto positivo, sino tratar de rescatar lo positivo que hay, no ver lo negativo, sino rescatar lo positivo que hay y las oportunidades. Hay amenazas, como dijiste, Amado, pero también hay oportunidades que nunca antes yo pensé que podíamos tener. Así mismo. Ahora, cuando vamos a la web, y creo que aquí da un poco la palanca para Pablito y para Clarice, cuando vamos a la web, cuando vamos a internet y vamos con nuestras convicciones, obligatoriamente nos cruzamos en esa supercarretera virtual con otros que se vienen en sentido contrario. O a lo mejor otro que viene, vamos, en el mismo sentido doctrinal, en el mismo sentido de convicciones, pero a una velocidad un poco más rápida, ¿verdad? Entonces, la pregunta obligatoria aquí en este punto es, Clarice y Pablito, ¿cómo ustedes, líderes de la nueva generación, miran este panorama en materia de la enseñanza, de lo que están aprendiendo en las iglesias? Y a lo mejor no precisamente les hemos invitado para que den algún tipo de diagnóstico o algo por el estilo como iglesia local, sino estamos hablando en términos generales, ¿verdad? En términos amplios, el panorama de este cristianismo virtual que se está viviendo, ¿verdad? ¿Qué desafíos ustedes creen que se presenta para la nueva generación que está aprendiendo, tratando de profundizar, ¿verdad? Porque si bien seguramente Humberto Alcides y yo, en ese orden de prelación, venimos un poco referenciados por una línea más, vamos a decir, un poco más blanco-negro, ¿verdad? Pero esta más nueva rígido. generación... Más rígido. Más rígido, correcto. Entonces, creo que entienden hacia dónde va la pregunta y nos gustaría escucharles un poco a ustedes. Bueno, primeramente hay que decir que cuando empezó la cuarentena, esto cambió totalmente. Es un cambio muy radical. El hecho de que, te pongo un ejemplo, nosotros estuvimos en el campamento Maranata este año y cuando termina el campamento es como que termina esa coinonía que hay y es como que esperas el próximo año para volver a tener ese compartimiento con tus hermanos, ¿verdad? Y lo que pasa con la cuarentena es que desde el primer día prácticamente es que estuvimos todos así en comunión todas las tardes, noches por esta plataforma y entonces volviste a hablar así con gente con la que pensaste que iba a hablar en un año otra vez. Entonces, y primero parecía como dijo el hermano que iba a ser una semana o 2 semanas así, pero después esto se empezó a extender y además que la creatividad, como decía, de los jóvenes es impresionante y entonces más métodos y más reuniones, más dinámicas diferentes y entonces eso es buenísimo porque podemos compartir y podemos crecer, ver, es como un cuartel ahora mismo, ¿entendés? Donde estamos haciendo una parada a ver qué tal estamos y cómo deberíamos enfrentar al mundo después de eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pablito y él con Pablo. Él me gusta porque ya afrontó el lado de iglesia y cómo estamos llevando esto como una joven iglesia, como hermanos jóvenes unidos. Y ahora yo quisiera enfocarlo desde el lado del evangelismo, ¿verdad? Porque nosotros justamente cuando a la segunda semana de estas reuniones virtuales que estábamos teniendo como jóvenes, dijimos con Pablo y con otras personas, dijimos, bueno, está genial, como iglesia estamos alimentándonos de la palabra, estamos compartiendo, pero ¿qué pasa de la gente que no conoce a Cristo? O sea, ¿qué hacemos con la gente que ahora tiene más tiempo que nunca y que simplemente está viendo películas, viendo series en su celular? ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Sabemos que en el tú a tú es más difícil llegar a ellos,
porque muchas veces tenemos amigos, pero nuestros amigos ya saben que somos cristianos, entonces como que ponen una barrera, porque cada vez que entramos a este terreno, como que ya se sienten atacados porque piensan que vamos a querer convencerles. Pero entonces ahí fuimos craneando y cómo vamos a hacer, y ahí surgió este ministerio de evangelismo, justamente Tereré Virtual, y vimos cómo, y realmente nuestro fundamento es Cristo, y es que la gente llegue a la vida eterna por medio de conocer a Dios. Entonces lo que estamos haciendo es presentar a Dios. Yo Y soy un nada, poco yo soy muy curioso, Clarice. ¿Cómo hacen para integrar a un no cristiano al grupo, por ejemplo? bueno, ayer fue nuestra cuarta reunión y venimos después de cada reunión con una reunión de retroalimentación. ¿Qué pasó? ¿Cómo mejoramos? Y ayer, por ejemplo, y hace 2 reuniones venimos escribiendo en el privado a la gente nueva o que no conocemos sus nombres, porque también se unen cristianos. Entonces los cristianos les damos la bienvenida, les enviamos un mensaje de agradecimiento, pero la gente que no sabemos sus nombres, entonces les escribimos, les damos la bienvenida, les decimos que estamos muy felices de recibirlos, porque es cierto, y después le preguntamos de dónde son, si asisten a alguna iglesia, o quién les invitó, cómo contactaron con nosotros, y así se empieza a dar una dinámica de crear una relación. Incluso de ahí surgen conversaciones por WhatsApp, y empezamos a crear una relación con esa persona, una amistad con esa persona, y así podemos presentarle mejor a Cristo. Qué bueno que el tema del evangelismo nos conecta a todos en un mismo nivel. ¿Ibas a decir algo, Humberto? Sí, yo creo que el momento que estamos viviendo facilita mucho también porque todos están de alguna forma impactados, porque esto fue una bomba así que explotó y que mucha gente se sintió sí y ahora, y se quedaron lógicamente impactados por el tema. Ahora yo estoy dando clases en la universidad también por Classroom y Meet, ¿verdad? Y es interesante porque ya en 2 áreas, en dos aspectos me han dicho de que el impacto de estar dialogando justamente así por las redes, en este caso por Zoom, ¿verdad? Y las otras redes que también están interactuando con las personas. Dice, por ejemplo, en el grupo de la universidad, que a veces por estar dando clases de educación cristiana y todo me estaban diciendo, ¿y eso qué significa? Y todo. Ahora, sin embargo, todos prestan atención y todos me hacen preguntas después. Y en la universidad son gente que hay un pequeño grupito que son cristianos y otros no. Y en la iglesia también pasa el mismo fenómeno. Ahora un hermano me estaba comentando justamente de las predicaciones que solemos hacer. Dice, es increíble, pero ahora entiendo más, mucho más. Dice, y claro, porque la gente se le obliga a estar más concentrado con el tema del aparato que usa, ya sea notebook o teléfono, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí esos ingredientes a favor, que son la época, el ambiente que estamos viviendo y también el tema de la concentración que exige, ¿verdad? Lógicamente eso hay que saber utilizarlo bien. Ahora, yo estoy asociando mucho también del momento en que estamos viviendo con toda la cuestión de la pandemia, de la imposición que están haciendo con el tema de la pandemia y cómo están forzando tanto para el tema del nuevo orden mundial como también del 666, que como habíamos mencionado ya con Amado justamente, que Bill Clinton tontamente, vamos a decir, o neciamente, o no sé qué, justamente habiendo escuchado ya tanto que se decía el 666, su patente es WOWO 2020-060606, ¿verdad? ¿Qué patente significa eso? Y es la patente para la marca que quieren que se le ponga a todos los que quieren que se vacunen contra supuestamente el COVID, ¿verdad? Y eso viene a meterse así de anillo al dedo justamente ¿por qué? Porque aquello que tanto veníamos predicando antes, ¿verdad? Con las películas que se daban ya, ¿cómo era que decían? Aquellas películas antiguas, Ladrón en la noche, que, ¿verdad? Muchos están resurgiendo y no está muy lejos, o sea, el Ladrón en la noche mismo no estaba muy lejos de lo que estamos viviendo justamente ahora. Y las otras películas más nuevas, ya con mucho más desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Pero para mí es tan interesante porque, exacto, entonces para nosotros Dios nos está abriendo la puerta así como para hablar de ese tema, ¿entienden? Entonces, si se cumplió literalmente, se va a cumplir lo otro. Me pregunto, el liderazgo de la anterior generación seguramente es un liderazgo que surge un poco de los institutos bíblicos.
un liderazgo que se viene de seminarios, un liderazgo que se viene más de resultado de la experiencia del aula, ¿verdad? Pero es un aula físico, es un aula de horario, de un cronograma, pero hoy en día el liderazgo, caso Clarice, caso Pablito, y en ellos creo que se representa esta generación nueva de líderes, es un aula virtual. Es un aula virtual donde no sé si los parámetros de las referencias fijas, doctrinales, vamos a decir, estándares dentro de una interpretación fundamental de las escrituras. No sé hasta qué punto hay suficiente claridad para saber en pocas palabras qué está bien y qué está mal. Entonces, pongo un poco la pregunta sobre la mesa. ¿No será que esta es una generación muy sufriente y a lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta o no se nos está cayendo la ficha seriamente? Porque al acceder al ambiente de la web, ¿quién clarifica las cosas? ¿Quién dice qué cosas están bien y qué cosas están mal? ¿Quién dice, bueno, este es el, vamos a decir, la estantería de materiales, de libros, y ya está totalmente filtrado como para que las consultas sean medianamente serias y podamos tener una referencia más clara? Esa pregunta me persigue, honestamente, porque digo, es tan amplio el océano de recursos que, ¿cómo hace Clarice? ¿Cómo hacen Pablito y los de su generación? Entonces, tiro un poco la pregunta y quizá con Alcide podamos tener un poco algún intento de diagnóstico, ¿verdad? Sí, bueno, es totalmente válida tu pregunta y tu preocupación, tío Amado, porque realmente es como nosotros vamos, es también para nosotros es una lucha, es una batalla, porque realmente debemos filtrar la información que entra, debemos filtrar los sermones que escuchamos, debemos filtrar incluso la información que vamos a exponer, ya sea en nuestros grupos en la iglesia o ya sea en nuestro ministerio de TR virtual, porque al final del día queremos presentar la palabra. Entonces yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que ir a la Biblia. O sea, yo creo que ahora más que nunca como líderes nuevos, jóvenes, y no cambió en 2000 años, no cambió en 4000 años, o sea, los judíos anteriormente, los escribas se preparaban de esta manera, Jesús estudió las escrituras en el templo y nosotros 2000 años después no podemos darnos el lujo de dejar la palabra de Dios como base central. Entonces yo creo que confiamos mucho en que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar, pero sobre todo tratamos de, aunque visitemos muchos buenos libros y visitemos muchos buenos sermones en YouTube, tratamos de vivir en la Biblia, ¿verdad? Esa sería una respuesta mía realmente, poder filtrar todo a través de la palabra. Pero ahora, esto no solamente se da como algo personal y autosuficiente, que creo que es lo que mucho el posmodernismo nos trae, que cada uno es autosuficiente y solamente importamos nosotros y es todo egocéntrico y antropocentrista, sino que creo que esto se basa más también en estar mano a mano con tus hermanos en Cristo. Entonces, cuando surge una pregunta como Génesis 6:6, que ayer justamente Pablo y yo estábamos hablando, ¿qué podría significar arrepentirse en ese? Dios se arrepintió en su corazón y creo que no nos quedamos nosotros y no googleamos nomás qué podría significar eso. Ahí es cuando la iglesia no deja de ser un cuerpo, ahí es cuando le llamas a tu pastor y le decís, mira, anciano, esto no estoy entendiendo. Ahí es cuando le llamas a líderes jóvenes, ahí es cuando le llamas a tu compañero de ministerio. Entonces, creo que en un sentido esa sería un poco la dinámica que yo utilizo por lo menos para poder filtrar lo que va entrando. Y cuando escucho algo que ya me suena medio nuevo y medio raro, entonces ahí una vez más vamos a Romanos, a Corintios y vemos qué predicó Pablo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo por medio de Pablo. Okay. Se pintó un poco ahí el tema, ¿verdad? Y muy buenas las apreciaciones de Clarice Alcides. Sí, bueno, estamos trabajando, estamos hablando acá con jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando con líderes de la iglesia y estamos hablando un poco también de
las oportunidades de formación, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hice, yo soy de anotar las cosas cuando tengo una cosa como esto, soy de anotar porque soy un poco disperso, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo me hice es, ¿qué tanto necesitamos formarnos en el campo teológico? ¿Verdad? ¿Qué tanto necesitamos formarnos en el campo teológico? Hace unos 8 años atrás yo tuve un problema grave de salud, de una hernia del disco. Y no tenía otra opción que la de una cirugía. Yo nunca me interné, nunca fui a un hospital. Era la primera vez. Recuerdo que Humberto fue a visitarme. Pero yo empecé, lo primero que hice es empezar a buscar la persona mejor formada en Paraguay para permitir que me toque en la cirugía, ¿verdad? Tuve todo un tema, pero quiero ir a eso, ¿verdad? Y cuando yo supe y me dieron la referencia de quién era el mejor en una cirugía de hernia, de disco, ¿verdad? Yo me fui junto a él. O sea, yo fui en su privado y le busqué, ¿verdad? Le busqué. Sucede igual también con el tema de si tenemos nuestros hijos enfermos y todo eso. Siempre vamos a buscar la persona mejor preparada para ir junto a esa persona. Y el punto es que la gente no funciona de la misma manera cuando se trata del problema del alma. Cuando es problema espiritual, pensamos que podemos nosotros ir, o alguien, nunca vas a poner tu lomo a alguien que vos sabés que no tuvo una buena formación, ¿verdad? Siempre querés alguien que tuvo una muy buena preparación. Entonces, nosotros tenemos que pensar de esa manera. Hoy la gente piensa de esa manera. Ustedes, los jóvenes, primero son muy exigentes, son muy críticos. Ustedes se preparan de la mejor manera para hacer el trabajo que creen que son llamados a hacer. Pero ese es el mundo en donde estamos. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta que me hago también es una pérdida de tiempo formarse. ¿Y cómo vamos a formarnos? Prácticamente nosotros sabemos que hay dos opciones. Está la educación teológica formal y está el autodidacta. Está el autodidacta, el que busca la información, compra los libros. Todo eso es muy importante. Ahora, yo creo que el llamado a la preparación es un llamado para todos los creyentes. Es para todos los creyentes. La palabra de Dios, Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que todos los cristianos tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. Ahora, yo también creo que aunque todos tienen esa responsabilidad, fundamentalmente aquellos que tienen un llamado al ministerio, un llamado pastoral, un llamado a la consejería, un llamado a las misiones, un llamado a la docencia cristiana. Necesitamos formarnos. La iglesia necesita de formación teológica. Entonces, si nosotros tenemos que poner frente a frente la formación, el autodidacta y la formación, vamos a decir con redundancia, formal, ¿verdad? Un seminario, un instituto bíblico, ¿verdad? Obviamente, yo
personalmente tengo una postura. Creo que es muy importante. La formación en un seminario, en un instituto, en una escuela bíblica. No sé si tengo tiempo, ¿verdad? Pero te puedo, algunas cosas que yo apunté. En primer lugar, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante nuestra formación teológica de los líderes de hoy, los jóvenes que están en esa? Es muy importante, en primer lugar, porque hay una responsabilidad muy grande. Enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Segunda Timoteo dice que tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad y la idea un poco ahí es trazar bien, manejar bien con precisión la palabra de Dios. O sea, no es algo que depende solamente de mi elocuencia y tampoco es algo que depende de mi sentido del humor, ¿verdad? Es algo de gran responsabilidad comunicar la palabra de Dios. Yo estoy pensando, cuando les veo a Pablo, ya estoy pensando en el futuro pastor de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, enseñadores de la palabra de Dios. Ahí está Clarice, que está en educación cristiana, están los consejeros, las consejeras. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con un tema de preparación de ya sea instituto bíblico, escuela bíblica o seminario? ¿Qué tiene que ver? Y para mí tiene que ver en el hecho de que necesitamos herramientas. ¿Qué es lo que te da qué es lo que nos da un seminario, un instituto bíblico, una escuela bíblica? Nos da herramientas, ¿verdad? Y cualquier profesional depende de tener las herramientas para hacer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, así también cada uno de nosotros necesitamos, voy a decir así, necesitamos invertir y necesitamos adquirir esas herramientas que nos van a ser tan útiles. Aun cuando yo no voy a estar tiempo completo, o no voy a ser en la obra de Dios, no voy a ser pastor, o no voy a ser misionero, pero nuestra formación en la palabra de Dios es algo tan útil para la vida, ¿verdad? Ya sea como persona, como un trabajador, como papá, como mamá, como miembro de una iglesia que está sirviendo. Ahí entonces hay una responsabilidad en primer lugar. En segundo lugar, yo creo en la formación, en la capacitación formal, la importancia de eso, en el hecho de que la Biblia, vamos a decir así, es un libro grande. Es un libro grande. El mensaje de la Biblia puede ser muy sencillo, ¿verdad? Puede ser muy sencillo. Pero ese mensaje tiene un contenido que es al mismo tiempo para interpretarlo y aplicarlo, es al mismo tiempo profundo y es complejo. Entonces, es importante, y esa complejidad y esa profundidad no se puede hacer con superficialidad, ¿verdad? Uno tiene que agarrar eso de las astas y decir, bueno, yo quiero conocer lo que Dios dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, y
Y el arma que Dios ha puesto en nuestras manos, la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos es la palabra de Dios, ¿verdad? Al final, el mensaje es sencillo de la palabra de Dios, pero dentro de ese proceso tiene complejidades, tiene una profundidad que necesita que se invierta tiempo en esa formación, ¿verdad? Entonces, yo necesito conocer el contenido, necesito entender el contenido, necesito interpretar el contenido, necesito aplicar el contenido tanto a mi vida como a la vida de otros, ¿verdad? Y ese proceso a la mayoría de la gente lleva un tiempo prudencial, ¿verdad? Lleva un tiempo prudencial. Algunas veces, en el caso mío, yo entré en una crisis cuando el Señor me llamó y yo entendí que Él me estaba llamando para el ministerio. Y yo tenía otro sueño, como de cualquier joven, de ganar plata, tener un título, como la cosa más importante. Pero la idea de ir a un lugar y en la mente uno dice perder 1 año, 2 años, 3 años, era difícil, pero es muy importante. Es muy importante. Así La es. otra razón, sí. Adelante, pues no quiero monopolizar todo. No, muy detallada y completa tu exposición porque nos muestra un ángulo sumamente necesario de ser considerado. El texto bíblico dice, nunca compares el tiempo actual con el pasado, como que el tiempo pasado es una insensatez, ¿verdad? Mejor. Claro. Ahora, el escenario de preparación del siglo pasado, un escenario con un ambiente social a lo mejor más tranquilo. Las 24 horas tenían 48 horas, no 24 horas, es un poco más tranquilo el ambiente. Digo, todo lo que hemos heredado al día de hoy, lo hemos relajado, lo hemos mantenido, hemos sobreedificado sobre eso, o dónde estamos parados actualmente con respecto a ese famoso lema que conocíamos nosotros de tiempos idos, de que la iglesia es nuestro seminario, ¿verdad? O nuestro instituto bíblico. ¿Cómo estamos parados con respecto a eso? Y creo que tenemos unos 5 minutos aproximadamente para ir redondeando el tema, ¿verdad? Quizá entre Humberto, Alcides y de por ahí nos dan unos toquecitos juveniles nuestros invitados en esta ocasión. Bueno, un detalle que quedó pendiente anteriormente era el tema de que, bueno, ¿cómo sabemos que estamos predicando o no estamos predicando habiendo tantos predicadores por ahí? La verdad, ¿verdad? Bueno, la única forma, lógicamente, es no dejar de lado las escrituras, ¿verdad? Existe una tendencia de mucha gente que quiere agarrar y citar nomás ciertas frases, pero dejando de lado el contexto, dejando de lado las escrituras. Y es válido lo que dice Alcides al respecto de la necesidad de preparación. Cuando yo estuve por Ciudad del Este y estuve ahí, me encontré con un problema. Ahora tenía que dar devocionales a los alumnos, tenía que devocionar a los profesores, tenía que dar clase de educación cristiana, tenía que predicar en la iglesia, tenía reunión de oración. Y empecé a secarme, habiendo hecho seminarios 6 años, habiendo estudiado todo y leído cuantos materiales. Y ahí Dios me guió a tomar una determinación. Desde el 2001, 5 capítulos de la Biblia todos los días. O sea, cada día 5 capítulos de la Biblia. Entonces, tomé la determinación, me propuse levantarme 5:30 de la mañana y empezar con 5 capítulos de la Biblia. Y ahí realmente sobraba, no es que faltaba o que la fuente se iba, sino que sobraba, ¿verdad? Y para mí es importantísimo porque en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La gente cada vez es más exigente. Informaciones tienen en todas partes. Nosotros necesitamos sí o sí tener ese compromiso justamente con las escrituras. El Salmo 119, 97 al 100, que cuando lo descubrí dije, wow, aquí está el secreto. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y ahí, para hacer corta nomás, dice 3
áreas de conocimiento hay en el mundo, dice. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque los enemigos tienen su sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enseñadores, o sea, los maestros tienen su sabiduría. Y me has hecho más sabio que los ancianos, que los viejos. Entonces son las tres áreas de sabiduría, digamos, que puedan existir. Pero dice ahí, ¿cómo yo pude ser más sabio? Dice el salmista, ¿verdad? Que dice, por medio de guardar tu ley, de meditar en ella día y noche. Entonces, la palabra de Dios tiene en sí, como dice, que es viva, eficaz y penetra hasta partir del alma. Entonces, tiene en sí un poder intrínseco, porque yo siempre digo esto, es la misma palabra que Dios dijo allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Sea la luz o haya esto, y apareció de la nada, y esa misma palabra nosotros tenemos escrita. Entonces, tiene un poder extraordinario. De manera que decimos nosotros, muy bien, las otras personas van a venir y van a decir, pero ¿y cómo nosotros sabemos que eso es la verdad? Y eso no es nuestro problema, ese es el problema de la persona. Nuestra responsabilidad es no dejar de lado la palabra de Dios, predicar. El apóstol Pablo se fue a hablar entre los griegos, tocaba un poquito de la filosofía griega, pero le daba con la palabra de Dios. Y cuando se no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Usando el Antiguo Testamento, él le mostraba el Dios de dioses, ¿verdad? Entonces, nosotros eso tenemos que seguir, no abandonar, ¿verdad? Porque como dije, aparecen muchos así que son más lindos, son más florecidos, más floridos, tienen más lindas luces, tienen más lindas pinturas, pero a veces no transmiten la palabra de Dios. Entonces, para mí ese es un aporte muy importante que podemos estar tomando, que es significativo para estos tiempos. Sigue siendo la verdad. Por otro lado, para tratar de cerrar también un poquito la idea, Amado. Yo no sé hasta qué punto tenemos que poner el autodidactismo versus una preparación formal. Yo creo que todo creyente tiene que ser un autodidacta, ¿verdad? O sea, de por sí tenemos que buscar adquirir las herramientas, adquirir lo que sea hoy a través de la tecnología, internet, los libros, todo eso es buenísimo. Y la pregunta que vos estabas haciendo, y hay una pregunta que de repente uno se hace, ¿no puedo acaso yo estudiar nomás en la iglesia? Y yo soy un convencido que es la misión de la iglesia. La iglesia tiene que formar a la gente. La iglesia tiene que formar a sus miembros. Solamente que yo veo, yo veo algunos problemas en relación a eso, ¿verdad? Entre algunas de las cosas, voy a citar dos o tres. En primer lugar, es difícilmente en una iglesia pueda hacer sin ayuda de afuera el trabajo de ser un instituto bíblico formal, ¿verdad? Siempre va. Otra cosa es que en una iglesia, en la mayoría de las iglesias, no tenemos todas las personas que necesitan cubrir las áreas teológicas. No tenemos un exégeta, no tenemos un historiador, un especialista en las lenguas bíblicas, ¿verdad? Estamos hablando a alguien en la teología sistemática. O sea, en la iglesia está el pastor tiene ciertos dones, tiene cierta preparación, pero difícilmente tenés todo lo que se necesita. Otra cosa, no tenés una biblioteca suficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que como iglesia también tenemos que hacer lo que hacemos como familia, decidir delegar en ciertos casos, cuando yo no tengo esa posibilidad, delegar esa responsabilidad en las instituciones académicas preparadas específicamente para eso y que tiene todas las herramientas para la preparación teológica de la gente. Nosotros lo hacemos, nosotros somos los responsables de la educación de nuestros hijos, pero ¿qué hacemos? Delegamos en realidad la educación académica de nuestros hijos y le ponemos en una escuela o en un colegio,
¿verdad? Donde creemos que es donde va a tomar los conocimientos, adquirir los conocimientos que necesitamos y pagamos por eso. Entonces, en esa serie de cosas, algunas de las cosas que necesitamos es, y está el punto, dice, no, pero esta es una institución extra iglesia, para eclesiástica, ¿no? Esto no funciona. Es cierto, es nuestra misión como iglesia, pero podemos trabajar juntos y dar la oportunidad a las personas que puedan formarse, ¿no? Y uno va adquiriendo las herramientas que necesita. Yo conozco personas autodidactas muy buenos predicadores, pero haciendo un porcentaje son muy pocos comparados con la cantidad de jóvenes, con la cantidad de creyentes que hay en nuestras iglesias y que no están echando mano a esa. Entonces, si hay un llamado al ministerio, si hay un llamado pastoral, un llamado en el área de educación, consejería, discipulado, necesitamos formarnos. Así es. Y bueno, tenemos acá en Paraguay algunas instituciones, hay mucho para hablar, ¿verdad? Claro, Decir, claro. bueno, pero ¿en base a qué podríamos decidir enviar? ¿Dónde enviaríamos? Ese es todo un capítulo aparte nuevamente, pero vale como una introspección. Todo esto que hemos dialogado es una suerte de catarsis, más que nada, un exteriorizar un poco, una autocrítica, un mirar hacia adentro, y de eso se trata un poco esto de Mesa Libre, ¿verdad? Me gustaría, con el permiso de Humberto y Alcides, ir redondeando, concluir nuestro espacio de hoy con una preguntita, pero traten de calibrar la respuesta. Para Pablito y para Clarice, ¿cuál sería un deseo de expresión de ustedes como líderes jóvenes para con el liderazgo? No digo liderazgo de la vieja generación ni nada por el estilo, porque no nos tomen por allí, somos muy jóvenes todavía. Una expresión de deseo que ustedes como líderes tengan para con el liderazgo que está todavía allí frente a ustedes. 30 segundos de respuesta para Clarice y para Pablito. Comenzamos con Clarice. Bueno, tengo 30 segundos. Ok. Una expresión que yo desearía, bueno, como joven quisiera que nuestros ancianos o nuestros pastores, no solo los míos, sino en general, hablando como una joven de una iglesia, cualquiera de una iglesia de los hermanos libres que tiene pastores encima, quisiera primero que mis pastores sigan preparándose en la palabra como lo hacen así, de la mejor manera que se pueda y que cada domingo traigan esa palabra. Ese sería punto 1, predicación de la palabra. Lo otro que me parecería muy interesante es que cada pastor pudiese identificar realmente a quién el Señor ya está llamando entre sus jóvenes y dedicarles más tiempo. Dedicarle un tiempo de realmente tenerle a su lado, así como Gamaliel tuvo a Pablo, y realmente ahí a sus pies enseñarle todo lo que él sabe, porque no sabemos si ese joven va a poder ir a un instituto bíblico. Entonces yo creo que el anciano debería poder tomarse ese tiempo. Hoy en día que ya no tenemos 24 horas, tenemos 12 nomás ya, entonces más aún, de verdad, debemos darles el tiempo. Bueno, entonces predicación, discipulado, y creo que también sería muy interesante si es que como pastores que tienen un poquito más de años que nosotros, tal vez a veces, como en esta cuarentena se dio, pudiésemos en conjunto, con opiniones válidas de ambos lados, empezar a idear mejor cómo llegar a la gente. Porque la generación pasada no es más la generación actual y las necesidades ya no son las mismas, y hoy en día ya no sobrevivimos para alimentarnos, sino sobrevivimos para definir quiénes somos y quién quiere la sociedad que seamos y quién realmente Dios quiere que seamos. Entonces son diferentes consignas y tal vez una mesa redonda a veces con los jóvenes que ya están ahí activando es muy útil para poder redireccionar el propósito y cómo llegar a los no alcanzados, ¿verdad?, que tenemos alrededor. Entonces, esos serían mis 3 pedidos. Pablito. Yo respondo con 2 Timoteo 4:2. Esos serían mis deseos expresados en un versículo que son que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo debemos hacerlo? Con paciencia y doctrina. Ese sería mi deseo.
Creo que no hay más nada que decir. Humberto, Alcides. Yo quisiera agregar un poquito un detalle más. Alcides estuvo hablando un poco de la preparación de seminarios y también Clarice estuvo tocando un poco el tema de que los pastores enseñan. Acá hay dos aspectos muy importantes. Una vez dijo un profesor que cuando nosotros enseñamos en el seminario, ahora cuando nosotros enseñamos en el seminario, dice, es lógico que los seminarios se van a ir quedando sin gente, pero al mismo tiempo siempre va a ser un oasis donde vamos a encontrar gente más preparada, con más tiempo, porque se están dedicando a eso. Y también el tema de que el mismo pastor debería, aquellos que están ya viendo como para volar, empujarles a que vuelen más alto, si es posible, que él mismo, ¿verdad? Y no tener ese así medio ese celo que cuando de repente viene alguno y quiere subir, él empieza a frenar. Para mí siempre tiene que haber eso. Hay alguien que ve que está volando mejor, sabes que hasta aquí yo llego, andate para allá que vas a seguir creciendo, ¿verdad? Así es. Y cuando terminan su tiempo de estudios, tenerles al lado y ayudarle a volar en el ministerio. No dejarle solo. No dejarle solo. Que haga pasantía. Excelente. Una pasantía. Así es. Bueno, señores, Alcides, muchísimas gracias por tu tiempo. Clarice también, Pablito. Y Mesa Libre es un espacio de expresión, un espacio de análisis, un espacio donde podemos venir a llorar también, no hay mucho problema con eso. Introspección, ver qué es lo que podemos proponer, porque por sobre todas las cosas es eso, proponer. Cualquier análisis sin propuesta no tiene mucho sentido. Así es que agradecemos muchísimo el tiempo de ustedes y vamos a estar en comunicación para próximos encuentros. ¿Les parece bien? Excelente. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos, Humberto. Chao, chao. Hasta luego. Ok, chao, chao. Hasta luego.